Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, entonces el tema de hoy es el 1.5, teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros. En esos momentos yo voy a poner en la pantalla el triángulo. Les voy a decir cuál es el problema inicial para empezarlo a trabajar. La clase de hoy es teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente es de demostración y vamos a empezar de la siguiente manera. Bueno, el problema nos dice, demuestra que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer la solución de este teorema para que ustedes lo puedan entender? Vamos a empezar. A mí me dan un triángulo. El triángulo que tenemos está formado por A, por B y por C. Entonces aquí tenemos A, B y C. Para yo poder solucionar todo esto, nosotros decimos que nosotros tenemos que anunciar que a ángulos de igual medida se oponen lados de igual longitud. Entonces, como ustedes ven aquí, nosotros tenemos que estos dos ángulos son iguales. Significa que el lado opuesto es aquí, que ya se los voy a poner. Este es el lado opuesto, aquí donde ustedes lo ven. Y del ángulo B, el lado opuesto sería aquí. Esos son los lados opuestos. Entonces, lo que nosotros tenemos que demostrar aquí es que si estos dos ángulos, el ángulo B y el ángulo C son iguales, significa que el lado que está dado por el lado BA y el lado que está dado por AC son iguales. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales, como ustedes lo ven aquí marcado. Este lado y este lado son iguales. Y me dice, ¿por qué nos damos cuenta que son iguales? Porque tanto este ángulo que ustedes ven aquí y este ángulo son iguales. De esa manera nosotros podemos concretar que es un triángulo isósceles. Ahora bien, entonces, cuando nosotros trazamos la bisectriz del triángulo o del ángulo CAB, se tiene que, entonces nosotros lo vamos a hacer. Vamos a trazar la bisectriz. Ya ustedes saben de qué manera se puede hacer. Y yo se los voy a mostrar en la siguiente figura. Aquí ya tenemos marcada nuestra bisectriz y se genera otro punto que es el punto D. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Nosotros podemos decir que el ángulo de DBA, como nosotros vemos aquí, está generado y yo lo voy a poner para que ustedes lo puedan distinguir. Aquí tenemos, lo voy a poner de un color, el ángulo que está formado por B, A y D. Ahí está el primer triángulo que está formado. Y me dicen que el ángulo, que es el que nosotros conocemos aquí, está dado. Y eso va a ser igual al ángulo de DSA. Aquí está DSA. Entonces aquí vamos a poner de otro color para que ustedes lo identifiquen.
Aquí está el ángulo. Es el verdecito que está formado por este triángulo. Ahí está. Y el ángulo que a nosotros nos están diciendo aquí que son iguales sería el ángulo de B y el ángulo de C, como ustedes lo miran acá. Aquí está con el apuntador. Esta es la bisectriz, donde se generan dos triángulos que son iguales. Ahora bien, ¿nosotros qué hacemos ahí? Por el teorema de los ángulos internos del triángulo. Ahora nosotros sabemos que todo esto nos va a decir que el ángulo de BDA va a ser igual al ángulo de CDA. Entonces, nosotros con esto podemos comprobar. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, nosotros podemos decir que AB es igual a AC, que era lo que yo les estaba indicando ahí, que ahí donde nosotros podemos decir que es por el teorema de congruencia. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Como ustedes se dan cuenta, aquí se generan dos triángulos que son iguales por medio de la bisectriz. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tanto el ángulo B, que está de amarillito, como el ángulo C son iguales. Al hacer y partir este triángulo ABC con la bisectriz, que es lo que ustedes miran rojo, se generan dos triángulos que son idénticos. Entonces nosotros podemos decir que tanto el lado AB es igual al triángulo AC. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decir, en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Y eso es lo que nosotros estamos comprobando aquí. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Y lo vamos a hacer por medio de esto. Señor, una pregunta. Y dígame. Sí, como en el ejercicio que nos dejó en la plataforma, ¿verdad? Sí. Dice, utilizando los datos en la siguiente figura, demuestra que FAB, FBC Sí. y FCD y Ah, FD sí. equilátero. Ahí solo tendríamos que poner así. Que solamente tendrían que poner, por ejemplo, esto, exacto, solamente ahí ustedes van a decir que, por ejemplo, el lado A, ¿por qué es un triángulo equilátero? Eso es lo que les voy a explicar ahorita. ¿Ustedes cómo se dan cuenta que un triángulo es equilátero? A ver, cuando vimos las propiedades de los triángulos. Porque si dos ángulos a veces tienen igual medida. Exacto, entonces, exacto. Usted sabe que un triángulo es equilátero y es lo que vamos a ver en la siguiente imagen, que es el ejercicio que les iba a hacer. Aquí ustedes ven, aquí tenemos un triángulo ABC y nosotros nos vamos a dar cuenta que es equilátero. ¿Por qué? Porque tanto el ángulo B, que es este, el ángulo A y el ángulo C son iguales. Acuérdense que nosotros decimos que un triángulo es equilátero porque todas las medidas son iguales. ¿Qué significa? Que este mide 60 grados. Este mide 60 grados. Y este mide 60 grados. Ahora bien, cuando usted suma esos tres, se suman y dan 180 grados. Entonces, la sumatoria de esos tres ángulos nos dan, ¿cuánto? 180 grados. Ahora, cuando ustedes ya tienen eso, ¿eso qué significa? Que si nosotros vemos el lado opuesto del ángulo B, ¿cuál tenemos? Sería este. Entonces, aquí lo vamos a poner así, fucsia. Ahora, el lado opuesto de este ángulo lo vamos a poner amarillo. Sería este. Y lo vamos a poner así. Y de ahí vamos a poner de A, que es este. Lo vamos a poner de otro color para que ustedes lo identifiquen. El lado opuesto de A sería este.
Aquí está. ¿Qué significa? Que si los tres ángulos son iguales, ¿qué nos indica? Que los lados opuestos a cada uno de esos ángulos son iguales. Por eso se llama un triángulo equilátero. ¿Qué significa? Que se cumple el teorema que cuando los ángulos todos son iguales, significa que todos los lados son iguales. Entonces, aquí a nosotros nos dicen, por ejemplo, que AB, aquí tenemos AB que está de naranjado, es igual a AC. Entonces, significa que el ángulo de BCA es igual al ángulo de ABC. Y aplicando todo eso nos damos cuenta que los tres lados son iguales y los tres ángulos son iguales. Y de esa manera ustedes pueden demostrar que es un triángulo equilátero. En el ejercicio que yo les dejo para trabajar en casa, a ustedes les están dando una figura que forma 4 triángulos, ¿ya? Ahora bien, ustedes se van a dar cuenta que ahí están diseñados y les están indicando cuáles son los lados que son iguales, en el sentido que están reflejados con 2 rayitas. Yo ese no lo puse aquí en la pantalla, pero voy a tratar de hacerles la demostración de alguno aquí en la pizarra para que ustedes se den cuenta cómo se trabaja, para que ya lo hagan más fácil. Entonces vamos a ponernos en la pizarra y vamos a trabajar. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o todo está claro? ¿Puedo continuar o tienen alguna pregunta de lo que acabo de explicar? La pregunta va dirigida a ustedes en estos momentos. Si un triángulo tiene 2 ángulos iguales, ¿cuántos lados iguales tiene que tener ese triángulo? 3. A ver, si tiene 2 ángulos iguales, ¿cuántos lados iguales tiene que tener? 2. 2. Entonces se convierte en un triángulo equilátero o isósceles. A ver, los escucho. Si tiene 2 lados iguales y uno diferente, ¿cómo se llama ese triángulo? A ver. Los escucho. Sería isósceles, señor. Isósceles. Isósceles. Exacto. Ahora, si un triángulo se demuestra que tiene 3 ángulos iguales, ¿cuántos lados iguales va a tener ese triángulo? 3. 3 triángulos. Si se convierte en un triángulo, ¿qué? Equilátero. Equilátero. Eso es lo que yo necesito que se aprendan de memoria hoy. Si tiene 2 ángulos iguales, tiene 2 lados iguales, si es isósceles. Y si tiene 3 ángulos iguales, va a tener 3 lados iguales y se convierte en equilátero. Eso es lo que yo necesito que tengan muy claro en estos momentos. Ahora me voy a ir a mi pizarra y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo se trabaja. Bueno, yo lo voy a hacer de una manera aquí dibujadito para que ustedes se den cuenta, para que ustedes lo puedan trabajar en casa. Solo les voy a explicar cómo lo van a hacer.
Bueno, yo lo estoy haciendo aquí, no tomé medidas, solo voy a hacer como la demostración para que ustedes entiendan más o menos qué es lo que se tiene que hacer y puedan identificar cómo se va a hacer el trabajo. Ahora bien, a mí me dicen que aquí es F, aquí es E, aquí es D, aquí es C, aquí es B y aquí es A. ¿Cómo identificaron los lados? Me dicen que aquí hay un ángulo y aquí me dicen que este lado es que tiene 3 rayitas, este tiene 2, este tiene 1, este tiene 1, esta tiene 1, esta tiene 2 y esta tiene 3. Aquí también me dicen que esta tiene 3 y esta tiene 2. Ahora, esto es lo que a mí me han dado aquí. Si ustedes ven, tienen un triángulo 1, un triángulo 2, un triángulo 3 y un triángulo 4. Lo voy a hacer así para que ustedes puedan identificarlo. Aquí va a ser el triángulo 1, aquí va a ser el triángulo 2, aquí el 3 y aquí el 4. Ahora bien, a mí me están diciendo que por medio de lo que yo les saqué de explicar, ustedes digan si es un triángulo isósceles, si es un triángulo equilátero, por medio de todo lo que hemos visto de la bisectriz, de los lados y de los ángulos. Ahora bien, yo tengo aquí y yo lo voy a dibujar así. Tengo este lado, tengo este triángulo que está formado por B, A y F. Ustedes me van a decir, ¿cómo están los lados de estos? ¿Son iguales o son diferentes? Por medio de las rayitas. Aquí tiene una rayita, aquí tiene 3 y aquí tiene 2. ¿Qué significa eso? Que es un triángulo que equilátero, isósceles o escaleno. A ver. ¿Qué significa que tenga diferente cantidad de rayitas? Si no se acuerdan, cuando a mí me dan una figura con rayitas, las rayitas que tienen la misma cantidad significa que son iguales. Entonces aquí, por ejemplo, aquí es escaleno. ¿Por qué? Porque sus 3 lados son diferentes. Significa que sus 3 ángulos, ¿cómo van a ser? Diferentes, ¿cierto? Ahora bien, a mí me dicen que este ángulo es de 60. Porque ahí me lo especifican. Aquí es otro ángulo de 60. Así me lo han dado. Y ahora vamos a ver con el segundo. El segundo, ¿qué me dice? Que tiene 2 lados iguales y que tiene uno diferente. ¿Qué significa eso? A ver. Significa que es un triángulo que ya dijimos que este es escaleno. Que tiene 3 ángulos diferentes. Y que tiene 3 lados diferentes. Ahora, en el segundo, ustedes me van a hacer el 3 y el 4 y yo solo les voy a hacer el 2 porque todos se trabajan así. En el 2 nos damos cuenta que tiene 2 lados iguales. Isósceles. Isósceles. Por ende, tiene 2 ángulos iguales. Y es un triángulo isósceles. ¿Cómo les pareció? ¿Muy difícil o está fácil? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y a ustedes les dicen que, por ejemplo, este ángulo es de 60. ¿Qué significa? ¿Que este cuánto tiene? A ver. Si este tiene 60, este va a tener 60, porque ustedes ven aquí, este se forma también 2 lados iguales y uno diferente. Sería 60, 60, y aquí ¿cuánto valdría? 120 hasta llegar a 180, este sería ¿de cuánto? A ver. Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Por ejemplo, yo tengo mi línea recta.
Nosotros sabemos que la mitad de esto, de una línea recta, son 180 grados. Aquí lo voy a hacer. Yo tengo esta línea recta, aquí que estoy marcando. A mí me dicen que todo el ángulo de todo esto hasta acá marca 180. Que si yo pongo una línea aquí, sería 90. Y a mí me están diciendo, si yo lo pongo aquí en la mitad, tengo 90. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que mide este pedacito de ángulo? Que es lo que a mí me están pidiendo ahí para poder complementar. Sería, para llegar aquí serían 60 más 30 serían 90. Pero como ustedes ven, aquí hay otro pedacito. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Ahí me están diciendo que tengo un ángulo más o menos de ¿cuánto? ¿De cuánto? A ver. Si aquí hay 30, porque acuérdese, 60, aquí tengo la línea divisoria de mi triángulo 2, pero a mí ahí no me están pidiendo, yo solo se los estoy enseñando por si en algún momento ustedes se les presenta esa dificultad. Ustedes lo pueden hacer con su transportador porque les va a dar igual, pero si uno no tiene transportador, uno puede hacer la medida como llegando a un número que sea equivalente. Yo tengo aquí que son 30 y tengo un pedacito más. Entonces puede ser que este ángulo sea ¿de cuánto? De 90 y póngale 10 aquí, de 40 grados. Voy a borrarlo aquí y puedo decir que este ángulo es de 40 grados, significa que este es ¿qué? De 40 grados son 80, significa que este ángulo va a ser de 100 grados y así sucesivamente. A mí no me están pidiendo las medidas de los ángulos, solamente encontrar qué tipo de triángulo se forma, si es isósceles, escaleno o equilátero. Yo se los estoy explicando porque muchas veces pueden salir esos ejercicios así y uno los puede realizar solo teniendo la medida de uno de los ángulos. No sé qué pregunta tienen, de tarea les va a quedar para que ustedes me digan qué tipo de triángulo es el 3 y el 4. Esa va a ser la tarea que les va a quedar para la próxima semana. No sé cómo se sienten, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Soy todo oídos. O si todo está bien, pues dígame. No entendí muy bien cuando estaba explicando dónde trazó. Más duro que no le escucho. Que no le entendí cuando trazó una línea ahí en medio del segundo triángulo. Ya le voy a decir. Lo que pasa es que ustedes ven que aquí a mí me dan el triángulo, ¿cierto? Este es el triángulo que yo tengo ahí. Pero cuando yo no tengo transportador y no tengo nada, yo siempre voy a tener de base una línea que es esta, la que yo marqué toda de rojo, ¿ya? Ustedes saben que cuando hay una línea, el ángulo que se forma en esa línea es de 180 grados, que es un ángulo llano. Que los ángulos llanos, por ejemplo, yo tengo aquí. Denme un momentito que se me fue la imagen. Ya se va a volver a poner. Ya. Ahora, en la cuestión de los, para yo poder tener medidas fijas de ángulos, yo siempre tomo en cuenta que cuando a mí me dan una línea recta, el ángulo que se forma en esta línea recta es de 180 grados. Eso nunca se les vaya a olvidar. Cuando hay una línea, usted tiene la medida que el ángulo que se forma es de 180 grados. Ahora bien, cuando yo tengo un triángulo y hay una línea, yo pongo una línea, yo ya sé que la medida total es 180. Pero si yo parto hacia la mitad, mi línea significa que aquí se forma un ángulo, que es donde yo les he enseñado que lo ponen como cuadradito. Entonces eso me mide 90 grados y aquí mide 90 grados, que al sumarlo nos dan 180. Eso fue lo que yo hice ahí, porque a mí solamente me daban ¿qué? Este ángulo de 60. Pero como yo no tenía transportador,
lo que yo hice es que subrayé la línea roja y la partí en dos, que fue lo que ustedes vieron que yo hice aquí. Aquí lo voy a poner de azul para que ustedes lo vean. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué hice ahí? Me di cuenta que aquí se forma un ángulo de 90 y aquí se forma un ángulo de 90. Pero a mí me dijeron que ya aquí tengo un ángulo marcado de 60. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 90? Que es donde está la línea azul. Me faltan solo 30. Y aquí tengo un pedacito que eso me marcaría como si fueran 10 más. Yo lo estoy haciendo aquí un aproximado. Ustedes lo pueden hacer con su transportador. Es 10. Entonces, ¿qué pasó? 30 más 10 me va a formar un ángulo en el triángulo BCA de 40. Aquí lo voy a borrar para que ustedes vean, porque si no se va a ver muy desorganizado. El ángulo que se forma aquí, este, lo voy a poner así, va a ser de 40 grados. Y por eso yo hice esa línea. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Y lo que yo hice ahí es que cuando yo no tengo transportador, yo puedo sacar un aproximado por las medidas que ya están dadas por las reglas de los ángulos. No sé si ya me entendió o tiene alguna duda. Ahora sí, señor, gracias. Listo, pues. Bueno, muchachos. Con esto doy por terminada la clase del día de hoy.